Hola chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a hablar de los tipos de medios de cultivo. Recordemos el concepto de medio de cultivo. Un medio de cultivo es un sustrato o una solución que lleva una serie de componentes o factores nutricionales para el crecimiento, aislamiento, recuento, identificación de determinados tipos o grupos de microorganismos como puedan ser bacterias u hongos. Bueno, los medios de cultivo se clasifican en dos grandes grupos en función de su finalidad. En este caso vamos a encontrar medios líquidos, sólidos y semisólidos. Bueno, en función de su finalidad, digamos que la consistencia que puede tener un medio de cultivo varía en función del agente solidificante que se utilice para darle esa consistencia, esa solidez. Hay tres tipos de agentes solidificantes. El primero es la gelatina. La gelatina es la proteína del colágeno. Tiene la desventaja de que, a partir de los 28 grados funde y muchos microorganismos son sensibles a la gelatina, por eso no se utiliza demasiado. Luego también, es que no lo he puesto aquí, lo de los agentes solidificantes, pero lo digo. Luego tendríamos el gel de sílice, que es el gel de sílice está formado por un 10% de silicato de sodio. Y bueno, se utiliza mucho pues, para generar o fabricar o hacer medios de cultivo bien definidos. Y por último, el que más se utiliza de todos, que está aquí, lo he puesto por aquí, es el agar. El agar es un polímero que es el más empleado, puesto que funde a partir de los 100 grados y solidifica por debajo de los 40 grados. Normalmente, cuando tenemos que vertir un medio de cultivo, en este caso con agar, en una placa de Petri para el crecimiento e identificación de microorganismos, solemos utilizar a nivel estándar una cantidad de 20 mililitros aproximadamente, y normalmente según procedimientos normalizados de trabajo y protocolos normalizados de trabajo, se suelen, utilizar emplear temperaturas de 46 grados. Se monitorizan los 46 grados y a esa temperatura es cuando hay que vertir el agar para que no se formen fragmentos sólidos y quede pues, un medio poco definido. Bueno, los medios líquidos, en este caso podemos observar, por ejemplo, en un tubo de ensayo, el crecimiento. El crecimiento puede ser un crecimiento uniforme a modo de turbidez, se ve turbio, o digamos en velo. En velo es como una especie como de destello de zona que hay crecimiento y el resto pues sería más bien una zona nítida. El crecimiento en velo. También a los medios líquidos se les llaman caldos. ¿Por qué? Porque son líquidos, no contienen agar, con lo cual no solidifican. Y os he puesto dos ejemplos, el agua de Peptona o el BHI, que es una infusión que se llama infusión cerebro-corazón por sus siglas en inglés. Es un hemocultivo que se utiliza, digamos, un medio que se utiliza para el hemocultivo, o sea, para la identificación de microorganismos en plasma sanguíneo. Sólidos. Los sólidos pues tienen un porcentaje de agar como agente solidificante entre un 10 y un 15%. Os he puesto dos ejemplos. El McConkey, que es un medio de cultivo que se utiliza para el aislamiento de enterobacterias, ¿vale? Digamos que diferencia entre gram positivas y gram negativas, fermentadoras y no fermentadoras de la lactosa, como veremos en otros vídeos, y el TSA, que es un agar general para el crecimiento generalizado de microorganismos, que es el agar triptona de soja. Y por último, los semisólidos, que pues tienen un porcentaje de agar como agente solidificante que sería igual o menor al 5%. Son semisólidos, por eso. Normalmente son medios que se utilizan para observar, el movimiento de los microorganismos o para diferenciar microorganismos pues, en función de su afinidad por ciertos componentes como el oxígeno. Y os he puesto un ejemplo como es el medio semisólido Hugh Gleason, que es un medio de cultivo que se utiliza para estudiar reacciones de oxidación y fermentación. Bueno, y el segundo gran grupo son los medios de cultivo que se pueden clasificar en función de su utilidad. En primer lugar, medios generales. Bueno, pues los medios generales son medios de cultivo que van a contener nutrientes básicos como una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, sales minerales y a veces pueden contener peptonas y otros, factores de crecimiento. Pero bueno, en general los medios generales se utilizan para el crecimiento en general de todos los microorganismos, con lo cual para microorganismos que no sean exigentes en sus requerimientos nutritivos. Medios enriquecidos, en este caso sí que son medios de cultivo para microorganismos exigentes en sus requerimientos nutricionales. Algunos elementos, que se utilizan en los medios enriquecidos o componentes son la sangre, la caseína, la soja o el triptófano. Tenemos el agar sangre, el agar chocolate, que son agares, que varían en función del porcentaje de sangre que lleven, sangre de carnero normalmente. El agar chocolate lleva un porcentaje un poco mayor y digamos que son medios de cultivo para la identificación y aislamiento de bacterias hemolíticas, es decir, bacterias que rompen los glóbulos rojos.
El caldo selenito y el caldo tioglicolato son otros ejemplos de medios de cultivo enriquecidos que veremos más adelante. Son medios comerciales. Diferenciales. Bueno, los diferenciales son medios de cultivo que indican determinadas propiedades metabólicas. Por ejemplo, el que hemos visto antes, el agar McConkey. El agar McConkey es un medio de cultivo que se utiliza para el aislamiento e identificación de bacterias enterobacterias, que son bacterias gram negativas que pueden ser fermentadoras o no fermentadoras de la lactosa. Selectivos. Digamos que los selectivos son medios de cultivo que permiten o favorecen el crecimiento de un tipo de microorganismos e inhibe el crecimiento de otros. Normalmente, cuando tenemos una muestra con una población microbiana mixta, utilizamos un medio selectivo para aislar determinados grupos o un grupo de microorganismos en concreto. Entonces, ¿cuáles son los agentes selectivos que se utilizan en los medios selectivos? Pues los antibióticos, puesto que hay microorganismos que son más sensibles a un tipo de antibiótico que otros. Los colorantes, como el verde brillante o el cristal violeta, que lo que hacen es inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas, o el cloruro de sodio al 7,5%, que es un elemento selectivo que se utiliza para el crecimiento del género Staphylococcus, como veremos más adelante. De transporte y mantenimiento. Bueno, pues son medios de cultivo que se utilizan, como su propio nombre indica, para la recogida, mantenimiento, conservación y transporte de muestras, como puedan ser muestras de heces, muestras de orina. Por ejemplo, os he puesto el medio Stuart, el Cary Blair o el Amis, ¿vale? Se utilizan para eso, para muestras sobre todo de heces, para muestras de orina. Y el último es los medios de recuento, que no me cabía, lo he puesto por aquí. Los medios de recuento pues son medios que se utilizan para el recuento de microorganismos en determinados tipos de muestras, como por ejemplo el medio CLED. El medio CLED, por sus siglas, lleva cisteína, lactosa y baja concentración de electrolitos. Se utilizan normalmente los urocultivos para el recuento de determinadas bacterias o microorganismos que provocan infecciones de orina. Bueno, eso es un resumen a modo general de los tipos de medios de cultivo a grosso modo. Y en el siguiente vídeo lo que voy a explicar o lo que vamos a ver es los medios comerciales, es decir, los medios que se comercializan por las farmacéuticas o por las empresas que se dedican a su fabricación a nivel comercial, para la identificación, aislamiento y, bueno, digamos, estudio de microorganismos en concreto. Así que nada, cualquier duda, chicos, cualquier cosa, en los comentarios como siempre. Y bueno, espero que os haya servido. Venga, un saludo.